Buenas noches, hermanos y hermanas. Dios les bendiga a todos en el nombre de Jesús. Yo soy Carlos Soto. Somos la comunidad cristiana Palabra de Vida. Y esta noche, como cada miércoles, desde hace un tiempo atrás, nos conectamos con todos ustedes y les doy la bienvenida en el nombre de nuestro precioso Señor Jesús para poder pasar un tiempo juntos y disfrutar del Evangelio de Cristo Jesús. Estoy seguro que muchos de ustedes están muy atentos y expectantes de recibir una palabra de Dios. Así que vamos a empezar en unos minutos. Buenas noches a todos los que nos siguen, a los fieles hermanos de la comunidad cristiana Palabra y Vida y a todas las personas que se conectan en esta noche en vivo desde el Facebook Live de la página de la comunidad cristiana y también a todas las personas que en otro momento van a poder mirar este video, van a poder verlo en la tranquilidad de sus casas, desde sus laptops, desde sus smartphones o de cualquier otro dispositivo que ustedes puedan usar para conectarse a la iglesia y para recibir una palabra de Dios. Antes de empezar con el tema, les comento que anoche estuve también por este medio, medios virtuales, conversando con algunos hermanos y apreciando un poco la enorme belleza y poder del libro de los tesalonicenses. Comentábamos anoche que los tesalonicenses eran pues una iglesia muy ejemplar de la cual Pablo se sentía pues muy orgulloso, tenía mucho gozo por esos hermanos y hermanas, porque dice la Biblia que daban mucho fruto. Pero una de las cosas que más resalta Pablo en ellos es que dice en el capítulo 1 de la primera epístola a los tesalonicenses, dice que estos varones, que estas mujeres de Dios, recibían la palabra de Dios no como palabra de hombres, sino como es en verdad la palabra de Dios. Así que si tú que estás al otro lado, verdaderamente has entendido y has creído en tu corazón de que es Dios quien le habla al hombre y que no es una persona simplemente que habla, sino es que es Dios quien usa al hombre para hablarle al corazón del hombre, entonces yo creo que esta noche vas a ser saciado, yo creo que esta noche vas a recibir algo bueno de parte de Dios, teniendo siempre como premisa lo que la Escritura dice, ¿no? La palabra de Dios es viva y eficaz, y no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que para nosotros, los que hemos creído en el Evangelio, los que hemos creído en el Señor Jesús, esta palabra es vida, esta palabra es alimento, es fortaleza, es poder de Dios y es algo que nosotros anhelamos, son momentos especiales y sublimes que nosotros los hijos de Dios siempre buscamos porque en medio de esta carrera que vivimos, en medio de esta generación maligna y perversa, pues estos espacios, estos momentos en que podemos estar como iglesia, incluso a través de este medio, congregados y buscando el rostro de Dios, pues son momentos especiales en que uno pues puede de alguna forma disfrutar de los pastos delicados, de las aguas de reposo y tener un tiempo de quietud y de paz y disfrutar de la palabra del Dios vivo. Así que nuevamente, una vez más, buenas noches a todos. Les doy la bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy Carlos Soto. Le estamos transmitiendo de la comunidad cristiana Palabra de Vida aquí desde San Miguel y vamos a empezar. Así que yo quiero ponerle un nombre esta noche al tema que vamos a compartir. Hoy vamos a abrir la Biblia, hoy vamos a deleitarnos, hoy vamos a disponer nuestro corazón y nuestra alma al Señor y vamos a hablar un poco sobre la salvación. Así que vamos a ir al libro de Mateo. Quiero que todos
que están por allá al otro lado, abran su Biblia y vayamos al libro de Mateo. Acá hay una escritura que hemos escuchado muchísimas veces, en repetidas ocasiones, y creo que es un buen momento para tocarlo, porque nosotros, o algunos de nosotros, o muchos de nosotros, que hemos creído en el Señor Jesús, pues, y que le hemos confesado con nuestra boca y que le hemos hecho Señor, amo y Dios nuestro, pues el momento o el día o la hora en que lo hicimos, probablemente no teníamos el conocimiento que hoy tenemos o que después tuvimos. Creo que es muy importante poder mirar en las escrituras, creo que es súper importante poder revisar en las escrituras y escudriñar todo absolutamente lo concerniente a la salvación, que por cierto es el evento, el acontecimiento más importante que nos ha pasado, que nos ha acontecido, que nos ha sucedido a todos los que hoy hemos sido hechos y adoptados hijos de Dios. De hecho, nuestra vida cambió absolutamente a partir de ese momento. Como en la historia de la humanidad hay un antes y después de Cristo, y yo estoy seguro que todos nosotros guardamos en nuestro corazón recuerdos vivos de ese momento, de esa hora, de esa ocasión en que por el conocimiento de la Escritura, por la predicación, porque alguien nos amó y nos predicó, en un momento determinado decidimos, plenamente conscientes, de manera deliberada, haciendo uso de nuestras facultades mentales y de nuestra voluntad, hacerle a Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Señor, de una vez y para siempre. Pero lo hicimos porque creímos, porque estuvimos convencidos, porque la palabra nos trajo esa fe que nos es necesaria para creer en el Hijo de Dios, porque oímos y a causa de que oímos, pues creímos. Pero la salvación es un asunto mucho más grande, es un tema mucho más profundo en el que todos, ya hechos hijos de Dios, tenemos que seguir inquiriendo para tener un conocimiento pleno, porque recuerden que en el libro de Efesios la escritura nos dice que nosotros deberíamos perseverar en la unidad de la fe para que todos juntos podamos llegar a un punto en que podamos disfrutar de la anchura, altura, longitud y profundidad del conocimiento del Hijo de Dios. Y eso es la salvación. Mirar a Jesús, inquirir en Jesús es inquirir en la salvación. Inquirir en la salvación, escudriñar la salvación, es escudriñar el corazón mismo del Señor Jesús. Entonces, creo que siempre es válido que todos nosotros, incluso siendo salvos, vayamos a la Escritura y sigamos deleitándonos en todos los aspectos relacionados a la salvación. Y tú, hermano, hermana, tú amigo, amiga que me estás viendo, que de repente por primera vez has escuchado esto o primera vez que te conectas a nuestra página, a la comunidad cristiana Palabra y Vida, pues bienvenido. Hoy día vamos a hablar del Señor Jesús, del Rey Jesús, del Rey del universo Jesús, por el cual se hicieron todas las cosas, ni más ni menos, y sería, creo, muy inteligente de tu parte que inclines tu oído para poder escuchar un poco acerca de él. De hecho, si estás conectado, creo que es la voluntad de Dios, creo que de alguna forma Dios ha movido sus hilos, Dios ha movido sus cuerdas de amor para atraerte esta noche aquí y que puedas prestarle un poco de tiempo tu atención y que puedas escuchar la voz dulce y preciosa, las buenas nuevas de nuestro amado y precioso Jesús. Así que, nuevamente, hermanos, bienvenidos, buenas noches a todos. Ahora sí vamos a dar inicio a la enseñanza y vamos a ir, como dije, todos al libro de Mateo. Vamos por favor al capítulo 7 en sus Biblias, el verso 21. Y pues mientras ustedes llegan a ese pasaje, o mientras ustedes pues se ponen cómodos, se acomodan en sus sillas o en sus camas
o donde sea que ustedes hayan elegido esta noche estar, pero eh, siempre poniéndole atención al Evangelio. Porque una de las cosas que también conversaba hoy con un hermano muy amado en el Señor es que esta palabra de Dios que nosotros escuchamos, esta voz de Dios que permitimos llegue a nuestro corazón, disponiendo nuestra vida y nuestro tiempo al Evangelio, es algo que, entre otras muchas cosas que debe producir, hay un aspecto muy relevante, muy sustancial y capital en nuestros caminos, en nuestro caminar con Dios, si es que todos hemos entendido y comprendido de que ahora que hemos creído, de que cuando ya hemos sido hechos hijos de Dios, una de las cosas que nos toca hacer en la vida es honrarle a ese Dios, es honrar de todas las formas posibles a ese precioso Jesús que entregó su vida misma y derramó su sangre por mí y por ti. Entonces, una de las cosas que esta palabra debería producir en nosotros y que va a ser un elemento fundamental para que caminemos en victoria es que produzca temor de Dios en nuestros corazones. Yo anhelo que todos nosotros, que toda la iglesia del Señor Jesús pueda cultivar, que pueda buscar, que pueda invertir su tiempo en desarrollar temor por nuestro Señor. Es la única manera que nosotros podamos caminar en santidad, que nosotros podamos reconocer su presencia, que nosotros podamos reconocer que el Espíritu Santo mora en nosotros y está en nosotros todo el tiempo, que podamos reconocer que ya no hay tiempo, no hay espacio para el viejo hombre en nuestras vidas, que no hay opción de dar un paso atrás ni voltear hacia atrás. Jesús dijo que todo aquel que pone su mano en el arado ya no puede mirar atrás. Así que la idea es mirar siempre para adelante, avanzar y marchar y caminar firme en nuestro propósito de darle honra a Jesús. Y creo que cuando desarrollamos de alguna u otra forma temor por nuestro Señor, eso nos va a ayudar a caminar en la santidad que el Señor tanto busca para su pueblo. Recordemos, hermanos, antes de leer el libro del pasaje de Mateo, que el Señor le dijo a Moisés, yo lo que quiero, Moisés, de mi pueblo, es un pueblo santo. Quiero sacerdotes, quiero gente santa, porque yo soy santo. Si algo anhela a Dios, es la santidad. Si algo valora a Dios, si algo premia a Dios, son tus esfuerzos y los míos, a pesar de estar en un cuerpo de carne, a pesar de tanta oposición, a pesar de tantas tentaciones y de caminar en medio de una generación maligna y perversa, esos esfuerzos valientes de resistir al pecado, de huir del pecado, de pechar al diablo con todas sus estratagemas, son esfuerzos que Dios valora y aprecia muchísimo. Y estoy seguro que todos aquellos que estamos luchando por nuestra santidad y tratando de honrarle a Dios de esta manera, estoy seguro que todos estamos recibiendo de su gracia, de sus favores y sus misericordias, porque delante de Dios lo hacemos y solamente para Él lo hacemos. Nosotros hemos aprendido, iglesia, que no buscamos gloria de hombres, no buscamos agradar a hombres. De hecho, muchos de nosotros hemos ya procesado y comprendido y concluido que para agradar a Dios lo más probable es que desagrademos a muchísima gente. Y asumimos ese costo con la única mira y finalidad de agradar a aquel que nos tomó para su gloria y excelencia, aquel que nos ha dado un amor inconmensurable e inefable que nos contrista, que nos quebranta y que nos lleva a sobreponernos a cualquier dificultad y a cualquier aflicción que nos asalta en el día a día, porque ciertamente, como conversábamos también y compartíamos y departíamos con algunos hermanos muy queridos ayer, pues eso es la vida, ¿no? Es una carrera llena de aflicción, llena de reveses,
llena de conflictos, de situaciones adversas, pues nada de esto debería sorprender al Hijo de Dios, porque la Escritura dice que pues hay un día malo, que va a haber aflicciones, y en el libro de Pedro también dice que no deberíamos sorprendernos que nos sobrevengan pues pruebas y adversidades. Así que estamos para eso, estamos caminando con el Señor a paso firme, fortaleciéndolos, decidiendo ser fuertes y no débiles para darle gloria a ese precioso Jesús al cual amamos y deberíamos aprender a amar cada día más que seguimos debajo del sol y que recibimos esta dádiva de la vida que el Señor tiene a bien darnos a todos nosotros. Así que, bueno, vamos a ir al libro de Mateo y vamos a leer juntos esta escritura en el capítulo 7, en el verso 21, repito, capítulo 7 y verso 21 del libro de Mateo, un pasaje que hemos leído y compartido muchísimas veces, dice la escritura lo siguiente: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Está hablando Jesús, sino el que hace, repito, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Voy a repetirlo porque creo que es importante que lo escuchemos y que lo interioricemos y lo sellemos en nuestro corazón, porque esta es la palabra del Señor, el mismo Jesús en la tierra hablando la palabra de su Dios, de nuestro Dios. Esto es importante, lo voy a repetir. No todo, dice Jesús, el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿De acuerdo? Sino, ¿quién entrará en el reino de los cielos? Dice la Escritura, dice Jesús, el que hace, no solamente el que oye, no solamente el que se congrega, no solamente el que se autodenomina y proclama o autoproclama cristiano, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en esto hay que señalar claramente que cuando habla de la voluntad de mi Padre, no habla pues, y esto es algo que yo aplaudo siempre, cuando nuestro pastor predica siempre de una manera persistente este aspecto de la Escritura. ¿Cuál? Pues algo muy sencillo. Cuando Jesús dice la voluntad de mi Padre, no habla pues de algunos pasajes, no habla de algunos aspectos, no habla de algunas áreas de la vida, no habla de algunos días de la semana, no habla de temporadas, habla de hacer la voluntad de Dios, que toda esa voluntad está revelada en la Biblia para ti y para mí, que hemos creído, y que ha sido revelada para nosotros. Cuando hacemos toda esa palabra, más allá de nuestros errores, hermanos, más allá de nuestras debilidades, más allá de nuestras caídas, porque somos solamente simples hombres y mujeres de carne y hueso, que pecamos porque la Biblia dice que no hay hombre que no peque, aunque no queremos hacerlo, incurrimos en yerros, en faltas, omisiones, etc., etc., etc. Pero cuando tenemos esa intención, esa determinación de hacer lo que debamos hacer, renunciar, sacrificar, y si hay dolor, soportamos el dolor, pero tenemos la intención y la decisión de hacer la voluntad de Dios, dice que ese tipo de personas, son las que entrarán en el reino de los cielos. Amén. Sigamos. 22. Muchos me dirán en aquel día, dice el Señor Jesús, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre no echamos demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? 23. Y aquí creo que está la clave de lo que hoy quisiera yo compartir con todos ustedes, hermanos. Porque ciertamente esta es la voluntad de Dios. Acá hay una palabra, creo, muy profunda, en la cual seguramente todos más tarde, como buenos seguidores de Jesucristo, meditaremos y revisaremos en la intimidad de nuestra habitación con el Señor, para que el Señor nos revele
porque Dios dice, está escrito que quien quiera sabiduría, pídala, porque la da abundantemente. Y eso es una palabra gloriosa, lo que significa que Dios te puede convertir en un hombre no sabio, sino muy sabio. Él te puede proveer de abundante sabiduría para que camines en victoria los días que te quedan debajo del sol. Pero digamos, hoy quiero centrarme en este versículo, en el 23. La escritura dice, y entonces les declararé, nunca os conocí. Escuchen bien, la escritura dice que Jesús va a decir, nunca os conocí. ¿A quiénes les va a decir eso? ¿A los que profetizaron? ¿A los que echaron demonios? ¿A los que hicieron milagros? Sí, él mismo lo está diciendo. Y dice la escritura, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero lo que me llama la atención y el foco aquí esta noche, hermanos y hermanas que me escuchan con atención, que por cierto no hay nada en casa que suceda ahorita que les robe la atención, porque entendieron, igual que los hermanos de Tesalónica, que quien habla no es una persona, sino es Dios que por medio de su Santo Espíritu está hablándole a tu corazón. Y como tú entiendes que es Dios quien te habla, entonces tú le tomas atención. Porque en la relación que tenemos nosotros con nuestro Señor, Él lo es todo. No hay nada más importante, no hay absolutamente nada más importante que todo lo que venga de Jesús. Si Jesús me llama, si Jesús me habla, literalmente, literalmente, dejo todo de lado. No importa, no importa lo que esté haciendo. Si el Señor Jesús me llama, si el Señor Jesús me habla, si el Señor Jesús me da una orden, siendo Él mi dueño, siendo Él mi amo, mi Señor, mi Dios, el propietario de mi corazón y de mi vida, yo dejo absolutamente todo. Eso es lo que el Señor esperaría de mí y de ti, que somos sus hijos, que somos sus siervos. Gloria a Dios por ese título. Ser siervo del Señor Jesús es lo más glorioso que nos va a tocar y que le va a tocar a todo ser humano aquí debajo del sol. Entonces, con esa atención, yo quiero que pongas el foco en esto. La Biblia dice que Jesús le dijo, nunca os conocí. Ojo, esto es muy importante. Yo creo que capital. Porque nosotros, hermanos, podemos ser miembros de una iglesia. Nosotros podemos hacer oraciones de día, de noche. Nosotros podemos hacer algunas buenas obras. Nosotros podemos darle nuestros diezmos y ofrendas al Señor. Nosotros podemos ayudar al prójimo. Pero ¿saben qué, hermanos? Si nosotros no entendemos que más allá de la salvación y más allá del propósito, Dios te tomó a ti y a mí por hijo e hija, con la intención de tener un hijo con el cual relacionarse, amarle y recibir amor de ti y de mí, lo cual solamente se obtiene cuando hay una relación muy, pero muy estrecha, íntima, hermosa y preciosa con mi Dios, con mi Señor, con mi formador, creador y hacedor, con mi perdonador, con mi Rey que me redimió, con el que se sacrificó, con el que me amó en la cruz. Si yo no desarrollo, si yo no hago lo que debo hacer, si yo no invierto tiempo en el día, cada día, para tener una relación íntima, una comunión íntima mayor que la que tengo con cualquier otra persona, especial, mucho más grande que con cualquiera, entonces podría sucedernos, hermanos, que un día el Señor Jesús nos diga, nunca te conocí. Y esto es algo en lo cual pudiéramos incurrir cualquiera de nosotros.
porque todos nosotros o ninguno de nosotros está exento de poder caer en una rutina en la que, como dije, podemos hacer muchas cosillas o algunas cosas por el Señor, pero nunca, nunca pasan días, pasan semanas y nunca entramos a la habitación de Dios. Nunca entramos a un lugar a solas con Él y le derramamos nuestro corazón y hablamos con Él cosas que, por cierto, no le hablaríamos a nadie. Nunca vamos y le clamamos a Dios. Nunca buscamos, pero con sinceridad y con todo anhelo y con hambre y sed, su rostro, para que Él nos sane, para que Él nos consuele, para que Él nos perdone, para que Él nos limpie, para que Él nos transforme, para que Él quite todo este peso que a veces se acumula en el día a día, cuando trabajamos y vivimos y muchas veces olvidamos que el Espíritu Santo está con nosotros. La Biblia dice en 1 Corintios que hemos sido llamados a tener una comunión íntima con el Señor Jesús. Y me pongo en los zapatos de Dios y digo yo, ¿cuántos de nosotros podríamos de alguna u otra manera, voluntaria o involuntariamente, como siempre digo, contristar el corazón de Dios? Porque nunca le buscamos, porque nunca le buscamos. Y no entendemos que un día estaremos con Él por toda la eternidad. ¿Cómo vamos a entrar a la eternidad con alguien con el cual nunca quisimos estar? No se entiende. Creo que por sobre todas las cosas, pues Papá Dios quería hijos. De hecho, con toda humildad lo digo, yo soy padre. Tengo 2 pequeños hijos. Dios me dio la gracia de tener hijos. Creo que es una dádiva impagable. Y no me imagino invirtiendo mi día, mi tiempo y mi vida, acumulando tesoros, riqueza, gloria, éxitos, y perderme el tiempo de ver cómo crecen, de interactuar con ellos, de amarles en el día a día, en todo tiempo, que pueda ser yo ese padre al cual ellos quieran recurrir siempre. No me olvido que un día un hermano me dijo que cada vez que me veía llegar a la iglesia y luego llegaban mis hijos, le producía mucha ternura que ellos corrían hacia mí. Es algo que en algún momento lo he compartido. Llegar a casa y que mis hijos corran a mí o me abracen o me digan que me aman y me quieren, es algo que no tiene precio. Y yo pregunto, ¿cuántas veces al día o cuántas veces a la semana nos acercamos a los pies del Señor y le decimos, Señor Jesús, en verdad, cuánto te amo? Aún recuerdo ese pasaje cuando esa mujer, cuando Jesús estaba en casa de un fariseo, llegó a sus pies y comenzó a enjugar sus cabellos con sus lágrimas. Y lo único que hacía la mujer era llorar y llorar y llorar. Y yo digo, ¿en qué momento nos acercamos a Dios, hermanos, a solas, a pasar un tiempo con papá? ¿En qué momento teníamos una comunión íntima con Él? ¿En qué momento podemos abrazar a Dios y permitir que Él nos ame y amarlo y disfrutar de Él y que Él disfrute de nosotros? Porque algo que estoy convencido es que Dios disfruta de ti y disfruta de mí. Siempre he creído que para Dios nuestra voz es la más dulce y la más hermosa de todos. No para los hombres. Creo que para Dios, creo que Dios me ha dado muestras a ti y a mí, y en la palabra podemos ver cuánto, pero cuánto nos ama a nosotros Dios. Y creo que cada uno ha acumulado y atesorado en su corazón y en su vida, en toda esta vida que tenemos con Cristo, miles, muchísimos testimonios de que hemos comprobado
su amor infinito, su amor incondicional. Creo que la comunión con el Padre es algo súper importante que no podemos descuidar en este tiempo. Ojo, hay mucha gente que sobre este pasaje diserta y habla acerca de que efectivamente podemos perder la salvación, que la salvación no la pierdes más, y se involucran pues en una discusión que creo que no tiene mucho fruto, porque creo que la Biblia es clara. Yo creo que la Biblia es clara. Yo creo que Dios en verdad quiere salvarnos. Yo creo que Dios nos ha regalado su salvación, es una dádiva impagable, hermosa, gloriosa, pero tan importante es para Dios darnos su salvación, tan importante es para Dios el propósito. O sea, ¿para qué nos salvó Dios? Yo en algún momento he pensado, Señor, esta vida que tú me has dado es tan buena, este regalo de la vida que tú me has dado y que incluye tu Hijo Jesús, la salvación y todas las cosas buenas, todas las bendiciones que ha sabido darme en este tiempo, creo que si no llegara al cielo, yo viviría agradecido, yo estaría más que satisfecho. Pero no, Dios no solamente quiere bendecirme, quiere amarme aquí, debajo del sol, en la tierra de los vivientes, sino quiere llevarme a la eternidad con Él, para estar siempre con Él, porque me ama. Y eso es algo, pues, sobrenatural y hiperglorioso, en lo cual me alegro y me contento igual que tú. Pero lo cierto es que yo también debo entender de que no solamente Dios ha querido salvarme y redimirme, sino que hay un propósito. Tan importante es la salvación como que yo cumplo un propósito en esta vida. Por eso que si tú ves el contexto de este pasaje en Mateo, tú vas a ver que habla de los frutos. Porque Dios espera, y la Biblia lo dice y lo vamos a revisar en unos minutos, Dios espera que tú y yo demos fruto. Parte del propósito por el cual hemos sido llamados y salvados es que se cumpla un propósito, darle gloria a Dios. Y lo vamos a leer en un instante. Quiero que todos me acompañen rápidamente al libro de Efesios, en sus Biblias, porque vamos a leer estos versículos y recordar para qué nos llamó Dios, para qué nos ha dado todas las cosas buenas que nos ha dado. La Biblia lo dice claramente en el libro de Efesios. Yo he escogido simplemente esta noche un par de versículos, pero tú lo vas a encontrar en muchos pasajes de las epístolas. Si me acompañaste al libro de Efesios en el capítulo 1, en el verso 4, dice la Escritura, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y aquí quiero abrir un paréntesis, solamente para redundar en algo que comenté a inicios de esta noche, en el sentido de que, hermanos, yo insisto, y en esto, como dije, quiero ser redundante, eh, invirtamos tiempo en desarrollar el temor de Dios. Nos es importantísimo desarrollar el temor de Dios. Que podamos entender en algún momento y discernir la diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo profano y lo sagrado. Porque al no entender eso, estamos no solamente deshonrando a Dios, haciendo que la gracia sea en vano, contristando al Espíritu Santo, y todo lo cual pues va en contra del propósito de Dios en Cristo Jesús. Si no, recordemos en el Antiguo Testamento, hermanos, qué le pasó a Nadab y a Abiú, a los hijos de Aarón, por querer encender un incienso y un fuego que Dios no les pidió que hiciesen, y fueron quemados vivos en ese momento. O recordemos cuando Ahío, el hijo de Abinadab, pues estaba llevando el arca en los tiempos de David y tocó el arca de la alianza
y en ese momento cayó muerto. O recordemos a Ananías y Zafira en el libro de los Hechos. O sea, no podemos nosotros confundir estas cosas. Hermanos, las cosas de Dios son sagradas, son santas. Y para evitar que nos equivoquemos y jugueteemos con las cosas de Dios, deshonrándole, poniendo un día un pie en el mundo y el otro pie en la iglesia, coqueteando un día con el adversario y otro día caminando con Dios. Pues para que no incurramos en esos vaivenes y en esas fluctuaciones y en esos doble ánimos que finalmente atentan contra nuestro propósito, con nuestros propios sueños y objetivos y los objetivos de Dios, hermano, temor de Dios, temor de Dios. No olvidemos que cuando Dios se le apareció a Moisés, lo primero que le dijo, oye, quítate las sandalias porque el lugar donde yo estoy, este lugar es santo y sagrado. Así que si el Espíritu Santo está contigo, entonces tú caminas todo el tiempo en lugar santo y sagrado. Así que sed santo. Y yo he comprendido, repito, más allá de mis yerros y de mis errores, porque nadie es perfecto, hermano, todo el mundo se equivoca, más allá de eso, de que Dios es santo y que para honrarlo yo debo ser santo. Y acá está escrito, hermano, dice la Escritura, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Parte del propósito de Dios es que seamos gente santa. Y sí, pues, no es un tema sencillo. Sí, pues, no es nada fácil. Por eso la Escritura lo dice claramente. Dios le dijo a Josué, mira Josué, yo te voy a entregar toda la tierra prometida, hermano. A mí no me digas cuántos pueblos hay por delante, cuánto mide, cuántos gigantes hay por ahí. No te preocupes, yo te la voy a entregar toda, como se lo prometí a Moisés. Toda la tierra prometida es para ustedes. Solamente te pido una cosa, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Solamente te lo pido, que te esfuerces y seas valiente. Entonces, para ser esforzado y valiente, hermano, invierte en la santidad. Y sé valiente para resistir al diablo. Sé inteligente para buscar de Dios de todo tu corazón y desarrollar esa capacidad de resistir al diablo, de vencer y sobreponerse a la tentación y al pecado para darle gloria al que vive por siempre. ¿Me dicen amén por allá? Sí, amén. Seguimos. En el verso 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y acá está el 6. ¿Para qué nos llamó Dios? ¿Para qué nos dio a su Hijo Jesús? ¿Para qué nos salvó? Dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia. Yo vivo hoy como hijo de Dios para gloria de Dios. Y en el verso 11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito. Propósito. Hay un propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos nuevamente para alabanza de su gloria. Y la única forma, o las únicas formas de darle gloria a Dios, es entregarle lo que nos resta de vida. Y todo entregárselo a Dios. Nuestra voluntad, principalmente. Para que Él haga la obra en nosotros, en ti y en mí. Para que pasemos de ser fluctuantes a firmes y maduros. Para dejar la vanidad y enfocarnos y centrarnos en lo verdadero. Para dejar de hacer tesoros en la tierra y comenzar a hacer tesoros en el cielo. Para glorificar a Dios por medio de la santidad. Para hallar gracia delante de Dios por medio de amar
a nuestro prójimo, algo que derrite el corazón de Dios cuando amamos al prójimo. Por eso que Dios se atrevió a escribir y a revelar que toda la escritura se condensa en una sola cosa, la ley y los profetas. Ama a tu prójimo. Si algo le causa complacencia al Señor, es cuando amas a su prójimo, obedeciendo su palabra. Porque la obediencia es algo fundamental, como la santidad. A causa de la obediencia, entras en santidad. A causa de la obediencia, honras a Dios. A causa de la obediencia, maduras y creces y dejas la debilidad. Porque en un momento determinado, Jesús se le apareció a Juan el Bautista y se bautizó. Y siempre he creído que no había necesidad de hacerlo. Pero él se bautizó. Y él no había cometido pecado alguno. No había de qué arrepentirse en el caso de nuestro Señor. Él fue perfecto en todos sus caminos. No se halló pecado en el Cordero. Pero sin embargo, él se bautizó. ¿Por qué? Porque él buscaba todo el tiempo ocasión de obedecer, de honrar a Dios. Es por eso que después que salió del agua, después que emergió del agua, Dios no se contuvo y se oyó una voz en el cielo y lo oyeron todos. Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Me deleito, me gozo en todos mis hijos y mis hijas cuando obedecen, cuando todo el mundo piensa y el diablo mismo piensa que vas a caer. No, tú obedeces, tú le dices no al pecado, buscando la santidad. Y para eso hay que invertir mucho tiempo. Esto no es un tema sencillo, no es nada fácil. Por eso, nuevamente, Dios le dijo a José, mira, yo te voy a entregar todo, igual que nuestro Dios. Las promesas están ahí, hermano. Dios quiere derramar su gloria sobre ti, sobre mí, sobre la iglesia, sobre todos los que creen. Dios es bueno, hermano. Pero solamente te pido una cosa, esfuérzate y sé valiente. Y le dice a José, esfuérzate y sé muy valiente para reconocer que eres hijo de Dios y ser digno de Él. ¿Me dicen amén, hermanos? Gloria a Dios. Y quería llevarlos también, hermanos, al libro de Efesios mismo. En el verso 10 dice la Escritura, para terminar de complementar lo dicho, porque somos hechura suya, dice el Señor, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que yo soy un pámpano y el pámpano, dice la Escritura, cuando anda con Jesús, cuando obedece a Jesús, da mucho fruto. Lejos de Jesús, no hacemos nada. Vamos, por favor, al libro de Juan o al Evangelio de Juan. Síganme todos. Y quisiera leerlo junto con ustedes en el capítulo 15, porque esta parte es muy importante entenderlo, porque al principio dijimos que en 1 Corintios 1:9 la Biblia dice que hemos sido llamados a una comunión íntima con nuestro Señor Jesús. Y es algo que Jesús anhela muchísimo, tener una comunión contigo. Él no derramó su sangre en la cruz para que seas ajeno, extraño ni advenedizo. No, no. Él quiere tener una íntima relación contigo. Y eso va a ser determinante y va a catapultar un crecimiento que nos es necesario en este tiempo, si es que verdaderamente hemos entendido que hemos sido salvados y que Dios, cuando te dio a su Hijo y cuando puso Espíritu Santo en ti, no está en sus planes quitártelo, hermano. Dios no te va a dejar. Dios no te va a dejar. Dios está interesado en hacer lo que Él ha revelado en la Escritura. La obra que empezó, Él la va a terminar. Temprano o tarde, muy temprano o muy tarde, pero la va a terminar. Pero tú tienes que hacer tu parte. Tienes que disponerte para que el Señor termine de procesarte, hermano. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, capítulo 15, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará.
Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. En el 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Así que si tú has entendido en esta noche, por qué has creído de que no soy yo, sino es que Dios que le habla a tu corazón, de que la sangre de Jesús fue derramada por ti, que el sufrimiento de Jesús fue por ti y para ti, que todo lo que él hizo en su vida y presentarse como una ofrenda preciosa delante de Dios y morir en la cruz, si fue para salvarte a ti, entonces no puedes dejar de entender y comprender que la salvación se acompaña con algo, propósito. ¿Para qué se hizo todo esto? Dios quiere que tú le glorifiques, porque dice que Él te creó y Él te dio a su Hijo para gloria y alabanza de su nombre. Lo leímos 2 veces en el libro de Efesios. Y si escudriñas la Escritura la vas a encontrar en otros pasajes más. Tú fuiste creado, has renacido del Espíritu Santo para gloria de Dios. Y para darle gloria necesitas invertir tiempo en el reino, en tu corazón. Hazlo ahora, porque Jesús viene. Hazlo hoy, porque Jesús viene. Ocúpate en el reino. Haz tesoros en el cielo y deja esos tesoros en la tierra. Para esto se necesita de un cambio, hermanos. Un cambio radical en el cual todos nosotros tenemos que involucrarnos y que seamos un día, pues, unánimes en todo esto, tú, yo, todos los que nosotros nos gloriamos en el Señor, en esta preciosa iglesia, comunidad cristiana, palabra y vida, y podamos todos juntos crecer en un mismo sentir, bajo la unción del Espíritu Santo, y darle gloria a ese Dios hermoso y precioso que lo merece todo, porque el Señor Jesús es digno de todo, Él lo vale todo, y ser como pues esa iglesia de Tesalónica. Quiero llevarte al libro de los tesalonicenses para mostrarte y leer juntos lo orgulloso que se sentía Pablo del caminar de estos hombres que le daban gloria a Dios, que daban mucho fruto. Vamos al libro, a la primera carta, hermanos, de los tesalonicenses. Y en realidad hay muchísimas cosas que quisiéramos compartir sobre esto, pero el tiempo no se detiene. Y en el libro de Tesalonicenses, en el capítulo 1, dice la palabra, en el capítulo 1, verso 6, dice la escritura, Pablo hablando a los tesalonicenses, dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Así que ni ellos ni nosotros la tenemos fácil, hermano. Nunca para nosotros, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, nada va a ser sencillo ni fácil. No lo fue para el Señor Jesús, ¿por qué lo va a hacer para nosotros? Así que es importante reconocer que parte de la carrera que estamos corriendo, que parte de la cotidianeidad del Hijo de Dios que ha decidido caminar con Jesús, tener una comunión íntima con Jesús y en virtud de ello crecer, dar gloria, llevar fruto, pues el adversario se va a levantar en contra, va a haber oposición, así que va a haber adversidad. Va a llover sobre mojado, van a haber días malos, la Biblia lo dice, pero como yo me estoy esforzando y estoy siendo valiente, estoy desarrollando fortalezas, destrezas, habilidades y capacidades sobrenaturales por medio del Espíritu Santo que está en mí, que me capacitan a mí, a ti, a nosotros, iglesia, a sobreponernos a cualquier adversidad y darle gloria al que vive por siempre. A Él sea toda, pero toda la gloria que le podemos dar en este tiempo, hermanos. Entonces,
Dice en el verso 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solamente en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, dice Pablo. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Pablo se siente orgullosísimo de esa iglesia, de todo el tiempo que invirtió en esa iglesia, sabiendo que están dando fruto, dando gloria al Señor. Este es un modelo, este es un modelo, un prototipo, un arquetipo de iglesia al cual deberíamos imitar y ser una iglesia que tiene como consigna darle gloria a Dios, cueste lo que cueste. Hay que pagar el precio. Hay que pagar el precio. Y como decía nuestro héroe Bolognesi, ¿no? Hasta quemar el último cartucho. Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Eso le digo a mi Señor. Vamos a hacer lo que debamos hacer. Vamos a tomar las decisiones que debamos tomar. Vamos a pedir la ayuda que debamos pedir. Vamos a hacer lo que debamos hacer, hermanos, pero el Señor viene. Hermano, esto es sagrado. Esto es glorioso. Somos los hijos de Dios. Esto no es cualquier cosita de nada. Esto no es una cosa regular. No es una cosa del mundo. Es algo celestial. Somos los hijos de Dios. Y le doy gloria a Dios y le doy gracias por haberme adoptado como hijo suyo, por haberme regalado su salvación y por haberme regalado y haberme dado a Jesús. Pero de la misma manera y con la misma intensidad en que pongo mi corazón en la salvación para gozarme y alegrarme y amarlo cada vez más, con la misma intensidad y fervor, pongo mi corazón y mi fuerza y mi mente y todo lo que tengo, mi foco lo pongo en el propósito. Dios quiere que yo le dé gloria. Dios quiere que demos fruto y mucho fruto. Como esta escritura, hay muchísimos pasajes en los cuales tú vas a poder validar, ratificar y confirmar que todo lo que te acabo de compartir es la voluntad de Dios. Escrito está. Tratamos siempre en la iglesia de basarnos en el escrito está. Y podemos en este tema pues seguir abundando muchísimo porque hay tanto que escudriñar. Bienaventurado todo aquel que se goza escudriñando la palabra, hermano. Pero si hay algo en que podemos gozarnos todos los días, es que ese precioso Jesús murió por ti y por mí, que nos ha dado vida eterna y que Dios a partir de ese momento está haciendo una obra hermosa y preciosa. Él no se cansa como nosotros, Él no patea el tablero a veces como nosotros, Él no se le agotan las fuerzas como nosotros, Él no claudica a veces como nosotros lo hacemos, Él no, él persevera, porque Él no te va a dejar, no tiene en sus planes dejarte ni a ti ni a mí, porque somos sus hijos. Y cuando uno tiene un hijo, pues no lo deja nunca, jamás, sea que pase, hagas lo que hagas, Dios se va a glorificar en ti, Él tiene un propósito, se va a cumplir y le doy gloria a Dios, porque todos nosotros juntos podamos entender la belleza del plan de Dios. Amén, iglesia. Así que nada, hermanos, eso es todo lo que yo quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias por su atención, no a mí, sino al Dios vivo, que de esta manera, en esta noche, ha querido hablarte a tu corazón, dándote una palabra para integrarnos como iglesia, para que despiertes, para que podamos reconocer algunas cosas, para que tomemos algunas decisiones que sigan abonando al propósito, que es seguir creciendo, hermanos, fortaleciéndonos y dejando todo aquello que aún es carga, es peso, es lastre y no nos está ayudando mucho. Y mientras hacemos todo esto, pues no se olviden, hermanos, de mantener una sonrisa interna y externa y no olvidar que Jesús te ama. Y como decía ese gran varón de Dios, Gigi Ávila, pues sonríe, hermano, sonríele, que Dios le ama. Sonríete, hermano, porque Dios te ama.
Y cuando tú en el Espíritu Santo verdaderamente crees y entiendes lo que significa el amor de Dios y el amor de Jesús, yo no creo que te abandone la sonrisa nunca más. Así que con esta sonrisa en mi corazón, hermano, y en mi rostro, me despido de ustedes hasta una próxima oportunidad. Gracias nuevamente. Yo les bendigo en el nombre de Jesús. Les deseo crecimiento y que no les falte la fe para prevalecer, para ser fuertes, para darle gloria al Dios vivo. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Hasta pronto. Chao.